Hola, en esta cápsula hablaremos sobre algunos puntos importantes para comprender por qué las personas, los seres humanos, nos comportamos como lo hacemos, es decir, cómo aprendemos a comportarnos y además qué mantiene esos comportamientos que hemos aprendido a hacer en algún contexto particular. Lo primero que tenemos que considerar cuando estamos pensando en cuáles son las razones por las que una persona se comporta como se comporta es que los comportamientos siempre nos sirven para algo, es decir, siempre hay una razón para comportarnos como lo hacemos, aunque a veces no sea muy claro cuál es esta razón o cuál es esta función. Además, tenemos que considerar que tanto los comportamientos que llamamos adecuados, es decir, que se adecuan al contexto, como los inadecuados, los que queremos cambiar, los que queremos modificar en nosotros mismos o en otras personas, tienen una función y entonces es importante que entendamos cómo aprendimos a comportarnos así o cómo la otra persona aprendió a comportarse de esa manera y cuáles son entonces las funciones que puede cumplir ese comportamiento en un momento o en una situación o en un contexto particular. En esta clase vamos a ver algunos elementos que son centrales para comprender esto que llamamos las funciones de la conducta, entender entonces cómo se aprendieron, cómo se mantienen y por supuesto cómo podemos trabajar para cambiarlas. Otro punto que es muy importante que tengamos presente siempre es que las conductas no aparecen porque sí, ni aparecen en el aire, sino que aparecen en una persona y en un contexto. Y para entender entonces nuevamente por qué alguien se comporta como se comporta, es necesario entender que ese comportamiento interactúa o aparece en un contexto, en una persona que a su vez está interactuando con ese contexto. Vamos a definir un poquito más adelante el comportamiento, algunos elementos del contexto, pero por ahora es importante entender que estos tres elementos se están relacionando todo el tiempo y que para yo entender un comportamiento tengo que entender el contexto en el que se presenta y además algunas características de la persona que está emitiendo ese comportamiento. Entonces, no se nos puede olvidar que un niño, un adolescente, un adulto, una persona con discapacidad intelectual de cualquier edad, una persona mayor, siempre va a tener características personales que están interactuando con el contexto en el que se está moviendo y que esas dos cosas van a estar relacionadas además con los comportamientos que emite. Esas características personales son de manera primordial sus disposiciones, es decir, cómo se siente en este momento, sus preferencias, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, y sus características personales, sus creencias, sus ideas, sus actitudes frente a algunas personas o situaciones. Y todas esas cosas entonces van a interactuar, como les decía, con factores que están pasando alrededor suyo o en su contexto interno. Y esas cosas van a llevar entonces a que se presente la conducta. Pero ese comportamiento también va a impactar sobre el contexto, va a impactar sobre las otras personas que están en la situación y va a impactar sobre la propia persona que está emitiendo el comportamiento. Entonces, como vemos, aquí hay una interacción que es compleja, en donde todos los factores se afectan entre sí y que cuando vamos a hacer entonces un análisis de por qué alguien se está comportando de determinada manera en una situación, es importante considerar todos estos elementos no aislados, sino en una interacción. Esto nos lleva a pensar en un tema que se llama el análisis funcional de la conducta o de los comportamientos, que es un método o una herramienta para evaluar, como hemos venido diciendo, por qué alguien se comporta de una manera particular. ¿Y por qué vamos a enfocarnos en el análisis funcional de los comportamientos o de las conductas? Porque es, como les decía, un método que nos ayuda a entender
primero, cómo aprendemos a comportarnos como lo hacemos, cuál es la utilidad que tiene ese comportamiento en un contexto, pero además, ¿qué ha hecho que un comportamiento que se aprendió en un contexto se mantenga, es decir, se repita en otros contextos o se repita en el futuro, incluso cuando la conducta es inadecuada, cuando aparentemente no le sirve a la persona? Y además entonces, una vez yo tenga toda esa comprensión, voy a poder conocer cuáles son los factores del contexto que podemos modificar. En esta cápsula vamos a ver, como les decía al comienzo, una introducción general a algunos de estos conceptos que iremos profundizando en cápsulas posteriores para poder llegar a ese objetivo final, que es modificar algunos comportamientos en los chicos con los que ustedes trabajan. Cuando pensamos en las funciones entonces de los comportamientos, que es lo que hacemos, como les decía, con el análisis funcional, lo que nos muestra la evidencia es que en general los comportamientos que nosotros emitimos todos los días en la vida cotidiana nos sirven o para obtener algo, algo que queremos, o para evitar algo que no queremos o escapar de una situación en la que no queremos estar. Tanto obtener o escapar o evitar algo puede referirse a elementos de estimulación sensorial, a factores sociales o a objetos o elementos tangibles. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer algún comportamiento porque quiero obtener estimulación sensorial o porque quiero obtener alguna retroalimentación o atención social, ya sea de otros adultos, de mis papás, de mis cuidadores, de mis profesores o de mis pares, de mis hermanos, de mis amigos, de mis compañeros. O puedo estar buscando algo tangible, ¿cierto? Quiero un chocolate, quiero algún premio o que me dejen ver alguna acción que me gusta, ¿cierto? Hacer alguna cosa que me gusta. Y también yo puedo querer escapar de este tipo de estímulos o evitarlos. Por ejemplo, puedo retirarme de una situación porque hay algún estímulo sensorial que me molesta, o puedo evitar algunas situaciones sociales porque no me gusta tener la atención de mis pares o de otros adultos. Por ejemplo, no quiero salir a presentar en clase porque no me gusta la atención que me prestan mis pares. O puedo querer evitar algo tangible, es decir, puedo querer evitar hacer alguna actividad que no me gusta o, por ejemplo, no comerme algo que no me gusta. Este modelo de funciones de los comportamientos es un modelo general que se aplica a todos los comportamientos de todas las personas, que la evidencia ha mostrado que son las funciones más comunes que tienen los comportamientos. Pero además vamos a agregarle ahora a este modelo otro elemento que tiene que ver con la comunicación. Y este es un elemento que incorporamos aquí porque la investigación con personas con discapacidad intelectual y con personas que tienen dificultades en la comunicación nos ha mostrado que además de estas funciones, los comportamientos, sobre todo los comportamientos disruptivos, pueden querer comunicarnos algo. Vamos a volver en una clase, en otra cápsula futura sobre esto. Pero es importante que consideremos que en las personas con discapacidad intelectual hay unas situaciones particulares que hacen que las conductas muchas veces tengan una función mucho más compleja. Podríamos resumir entonces en 4 puntos las funciones de la conducta. La primera función es la atención social y se refiere a hacer comportamientos para recibir atención de otras personas que pueden ser familiares, amigos, profesores, compañeros, etc. Y aquí tenemos un punto muy importante que tenemos que considerar, y es que la atención para que la persona recibe frente a un comportamiento no necesariamente tiene que ser positiva.
¿Qué quiere decir esto? Que la atención es importante en sí misma, sin importar si nosotros la valoramos como atención positiva o atención negativa. Por esto, aunque suene paradójico, vamos a ver en algunas situaciones que una persona, esto lo vemos de manera muy frecuente en los niños que tienen algunas dificultades en el comportamiento, pueden hacer comportamientos para recibir atención, aunque esa atención sea negativa. Entonces pueden recibir comportamientos en los que reciben retos, castigos, pero esa atención, así sea negativa, igual es relevante para la persona y cumple entonces una función que explica ese comportamiento. La segunda función, como veíamos, es el escape o la evitación, que se refiere a yo hago un comportamiento para escapar de una situación o de una tarea en la que no estoy cómoda o que no me gusta, o hago un comportamiento para evitar enfrentarme a una situación en la que no quiero participar o que no deseo hacer. En este sentido, y sobre todo con los niños, con las personas con discapacidad intelectual, vamos a ver que ese escape o esa evitación muchas veces está enfocada a evitar hacer cosas porque o tengo una baja motivación o es una actividad que es muy difícil de realizar, entonces el comportamiento inadecuado sobre todo logra que la persona no tenga que hacer esa actividad que o la desmotiva o es demasiado difícil para ella. La tercera función es el acceso a tangibles o actividades, que se refiere entonces a comportamientos que ocurren para recibir o para obtener un artículo, un objeto, un juguete, algo de comer, algo que a mí me gusta, o una actividad que disfruto. Decíamos ver un programa de televisión, jugar en el computador, salir con los amigos. Se pueden considerar tangibles o actividades que la persona puede buscar realizar a través de este comportamiento. Y esta función sería lo contrario al escape o la evitación, porque la persona hace una acción para recibir algo, mientras que en el escape y la evitación para no recibirla. Y finalmente tenemos la estimulación sensorial, que en la estimulación sensorial vamos a hacer comportamientos que nos brindan o que nos ayudan a obtener una sensación placentera o satisfactoria o que nos gusta o que reducen una sensación desagradable. Y aquí estamos hablando entonces de elementos que son sensoriales. Esta es una función que vamos a observar muy frecuentemente cuando las personas tienen alguna hipersensibilidad sensorial o hiposensibilidad sensorial, que son muy frecuentes en las condiciones del neurodesarrollo, por ejemplo en las personas autistas. Y también es importante que consideremos que una conducta puede cumplir al tiempo varias de estas funciones. Y esto es súper importante porque cuando vamos a hacer una intervención o a brindar apoyos, tenemos que considerar todas las posibles funciones que cumple un comportamiento para poder brindarle a la persona maneras de obtener esa función a través de conductas que son esperables o que son adecuadas. Veamos ahora el modelo ABC, que es un modelo que nos ayuda a comprender los factores que impactan en los comportamientos y la relación que existe entre estos factores. En las últimas cápsulas de este curso vamos a profundizar en cada uno de estos factores, así que por ahora vamos a hacer una definición general y una descripción general de algunos elementos. Lo importante de este modelo ABC es que entendamos que el comportamiento, como les decía, no aparece al azar ni aparece en el aire, sino que se presenta en un contexto, es decir, hay unos antecedentes, unos factores o algunos hechos que pasan antes de que aparezca el comportamiento, pero además ese comportamiento tiene siempre unas consecuencias también en el contexto.
Y esas consecuencias van a impactar o van a favorecer que ese comportamiento en el futuro se vuelva a presentar con mayor probabilidad o que sea menos probable que ese comportamiento vuelva a aparecer. Cuando hacemos intervenciones que están enfocadas o orientadas a modificar o a cambiar comportamientos o incluso a enseñar comportamientos o habilidades nuevas, vamos a enfocarnos tanto en los antecedentes como en las consecuencias del comportamiento. Es decir, si yo entiendo que el comportamiento aparece porque hay un contexto que favorece que aparezca, y además hay unas consecuencias que hacen que ese comportamiento sea más probable que se presente o no en el futuro. Entonces, para modificar o para cambiar el comportamiento, yo necesito modificar los antecedentes o las consecuencias que suceden en el contexto. Esta idea general del modelo ABC es algo sobre lo que vamos a seguir trabajando a lo largo de este curso e iremos profundizando poco a poco en cómo hacer entonces esta identificación de antecedentes, de consecuencias y cómo modificarlos para cambiar los comportamientos. Definamos ahora estos tres términos o estos tres elementos que hacen parte del modelo ABC. Vamos a partir por la definición de qué es un comportamiento, porque es el centro de lo que estamos trabajando. Hemos hablado de comportamientos a lo largo de toda la cápsula y es importante entonces que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a considerar que es un comportamiento, especialmente porque este es un término del que todos tenemos una idea general, pero que no siempre es tan fácil de definir. Vamos a definir entonces los comportamientos como cualquier acción, ya sea externa o interna, de un organismo que es observable y medible. En esta definición, si ven, tenemos una comprensión amplia de qué es una conducta, ¿cierto? Un comportamiento puede ser caminar, puede ser hablar, puede ser mirar, puede ser hacer un gesto con la cara y además implica que todas esas acciones pueden ser observables y medibles. En el contexto del análisis funcional de la conducta es muy importante esta idea de que el comportamiento sea observable y medible porque como parte de nuestro objetivo es modificar ese comportamiento, ya sea enseñar un comportamiento nuevo o aumentar un comportamiento adecuado o que disminuya la presentación de un comportamiento inadecuado. Para poder determinar si logramos nuestro objetivo en una intervención o en un plan que hagamos, debemos poder saber cómo está el comportamiento, qué tan frecuentemente se presenta o qué tan intensamente es su presentación en un momento en particular para poderlo comparar con lo que va a pasar a medida que yo voy haciendo los cambios en el contexto que voy a hacer para modificar ese comportamiento. Entonces, este componente de la observación y la medición va a ser algo sobre lo que vamos a volver cuando definamos, cuando trabajemos los comportamientos, porque es un elemento fundamental para las intervenciones, para lograr la regulación emocional o modificar conductas difíciles. El segundo término son los antecedentes. Los antecedentes se refieren a cualquier estímulo o evento que sucede inmediatamente antes de que se presente el comportamiento o incluso cuando se está empezando a presentar el comportamiento. Y en estos estímulos o eventos vamos a considerar tanto factores del contexto interno como del contexto externo en el que se está presentando ese comportamiento. Es decir, un estímulo o un evento externo puede estar inmediatamente antes del comportamiento. Llegó la persona, alguna persona al lugar donde está el niño o la persona. Puede haber habido un ruido fuerte, puede haber, alguien le gritó, ¿cierto? Hay algo externo que está sucediendo que antecede ese comportamiento. Pero también puede ser algo interno. Un antecedente puede ser un pensamiento, yo pensé que algo es injusto, o una emoción, me puedo estar frustrando, ¿cierto? O me puede haber dado rabia o me estoy sintiendo triste.
Eso también puede ser un antecedente a un comportamiento o otros antecedentes internos pueden ser, por ejemplo, el dolor, el hambre, alguna necesidad fisiológica. La relación entre el antecedente y el comportamiento es parte de lo que nosotros vamos a trabajar cuando hacemos una intervención o un manejo para conductas difíciles. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en las funciones del comportamiento nos estamos refiriendo a cosas que suceden antes y frente a las que la persona responde para, como hablábamos, obtener algo o evitar o escapar de algo. Entonces, este es un elemento que también va a ser fundamental en el trabajo que vamos a hacer durante este curso, porque va a ser uno de los focos más importantes sobre los que vamos a dirigir las intervenciones. Y finalmente tenemos las consecuencias. Las consecuencias son como el opuesto al antecedente, son todas esas cosas que suceden inmediatamente después de que sucede la conducta y que suponemos que se derivan de ella. Esto es importante porque a veces las consecuencias no son intencionales, pero la persona aprende a relacionar un comportamiento con cierta consecuencia, sea o no sea intencional, y esa consecuencia va a tener un impacto sobre la conducta. Lo más importante de las consecuencias no es que sigan el comportamiento, sino que la persona aprende una asociación entre ese comportamiento y algo que sucede después que puede ser interpretado como placentero o displacentero, ¿cierto? Algo que la persona no quiere tener, y en el aprendizaje de esa asociación entre el comportamiento y la consecuencia, aparece o sucede un aprendizaje en el que la consecuencia lleva a que la probabilidad de que esa conducta o ese comportamiento aparezca nuevamente en el futuro aumente o disminuya. Este es otro elemento entonces sobre el que vamos a querer intervenir cuando estamos trabajando en un programa de modificación de comportamientos o de autorregulación, porque nosotros quisiéramos brindar consecuencias o hacer un manejo de las consecuencias que permita que aumenten o que aparezcan con más frecuencia los comportamientos adecuados y que disminuyan o aparezcan con menos frecuencia o con menos intensidad los comportamientos inadecuados, los comportamientos difíciles, los comportamientos que están haciéndole daño a las personas. Hemos hablado entonces de estos 3 elementos del modelo ABC para entender cómo aprendemos las conductas, y en la próxima cápsula vamos a profundizar un poco sobre algunos de estos factores. Como siempre, quiero recordarles que este curso se presenta bajo la sombrilla del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, que está en 3 universidades: la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes, que es de donde venimos Marcela y yo, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Espero que el contenido de esta cápsula haya sido claro, haya sido interesante, y los invito a mirar las siguientes cápsulas.